Bueno, vamos a trabajar un poco entonces lo que habíamos visto de ahí está, iniciando grabación. Bueno, em, bueno, las respuestas rápidas automáticas, habíamos hablado ya de eso recién. Voy a ir un poquito. Fíjense que acá aparecen nuevamente los ganglios basales, eran los que estaban unidos al cerebelo en el cerebro reptiliano, pero están trabajando juntos, ¿eh? Acá también aparecen, por eso pusimos de vuelta el ejemplo de andar en bicicleta. Cuando hay mucha repetición, las redes neuronales quedan instaladas y el movimiento de andar en bicicleta sale automático. Los ganglios basales juntos con el cerebelo se hacen cargo de la coordinación de estos movimientos automáticos, recibiendo las órdenes del cerebro o neocórtex para mover los músculos. Acá vemos cómo se conectan los tres cerebros juntos, porque el neocórtex es el cerebro racional. Entonces, eh, cuando hay algo que está muy arraigado, una costumbre, una forma de negociar, un esquema, lo que fuera, bueno, están los tres cerebros actuando juntos, ¿eh? Entonces puede haber mucho, eh, mucha dificultad como para poder cambiar esa conducta y mucha emoción también, porque se activa cuando yo quiero cambiar algo que está alojado, que está, digamos, alojado en el cerebelo, pero que también los ganglios basales y está trabajando lo racional con lo emocional, aparece el miedo. Entonces hay mucho miedo, ¿no? La gente, bueno, quiero cambiar, pero tengo miedo a cambiar. El hecho de ponerlo en palabras y trabajarlo hace que podamos ir controlándolo más y podamos hacerlo más consciente, porque esto se da en un plano más bien inconsciente. No es que la gente dice, sí, no quiero cambiar porque tengo miedo. En realidad no se tiene mucha conciencia. Cuando empezamos a hablar de qué nos está pasando, de qué es lo que queremos lograr, cuáles son nuestras necesidades, qué queremos pedirle al otro, ahí empieza a aparecer esto, no quiero pero no quiero al mismo tiempo, ¿no? Y esto hay que entenderlo, porque no es que la persona sea una persona inconstante, sino que lo que quiere para obtener lo que quiere, implica un cambio en su sistema de creencias, en su sistema de rituales, entonces es muy difícil. No quiere decir que sea imposible, pero es muy difícil va a haber estos ida y vueltas. Bueno, después está el control de impulsos, que algo mencionamos. Bueno, más que nada, después el neocórtex se los dejo para mirar, si ustedes lo quieren mirar, acá hay un poco un resumen de las diferentes zonas y demás. Me quiero ir un poquito al tema del secuestro amigdalino, como para centrarnos más en lo que es acá, las emociones. Bueno. Vamos a ir un poquito al texto de Goleman. El texto de Goleman creo que lo tienen, ¿no? Si no vi mal, lo vi el libro. Incluso cuando estuve revisando el material estaba el libro de Goleman. Si no lo tienen, se los paso. No se preocupen, si falta algo me avisan, me falta tal cosa y yo les paso los textos, no hay problema. No, no, que no sea motivo de estrés los libros. Yo voy a trabajar dos materiales. Uno es el de Daniel Goleman, que es el libro clásico de inteligencia emocional, que ya tienen más de 20 años, pero no pasa de moda porque es un bestseller, ¿eh? Y realmente es un libro que vale la pena leerlo todo, porque es muy, muy interesante. Después, algunos apuntes de la especialización en violencia familiar de Graciela Ferreira, que es una especialista en violencia familiar, una psicóloga argentina que tiene más de 30 años de experiencia en recuperación de víctimas de violencia y de victimarios. Ella recupera víctimas y victimarios. Así que algunas cosas son también de los materiales del curso de violencia. Bueno, ¿qué características tiene la mente emocional? Un poco vamos a repasar lo que ya vimos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque implica entender la lógica emocional, que es una lógica diferente a la lógica racional. Y esto es lo que muchos jueces no entienden y muchos abogados no entienden. No sé por qué, porque esto es conocido ya, pero no lo entienden y terminan criticando a las víctimas muchas veces por cómo actúan. Creo que alguien me escribió algo.
Verónica, perdóname, no lo había visto. Sí, ¿no se ve el PowerPoint? Dice asalto emocional. A ver. Ahora me fui yo. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a poner de vuelta a compartir pantalla. Voy a hacer todo de nuevo. A ver. Dejar de compartir. Ahora vamos a hacer una, yo voy a hacer una cosa. Ahora voy a compartir, pero para que no tengas problema por las dudas que sean, porque a veces puede ser un problema de conectividad. Yo te voy a subir y le subo para todos también al chat los materiales. Si ves que no lo podés proyectar, no lo podés ver, lo podés abrir en tu computadora. Si estás con el teléfono va a ser medio complicado, pero igual te dejo los materiales, porque a veces pasa esto, que no lo pueden ver de la pantalla, pero lo pueden abrir o pueden ir siguiendo. A ver, espera que me fijo y les voy pasando algunos materiales. De paso ya los tienen los materiales. Les paso estos dos que son los que vamos a ver hoy. No sé si vamos a ver el tercero. Ahí van los materiales. Lo que pasa, bueno, bajen, supongo que se pueden bajar sin que se... Si se llega a cortar nos volvemos a conectar, no se preocupen. Pero ahí tienen el material, las dos lecturas, ¿sí? El que vimos recién, que es el de los tres cerebros, y ahora estamos viendo el secuestro amigdalino o secuestro emocional. Si yo voy a volver a poner a compartir pantalla, si ves que no se ve es porque hay un problema de conectividad y... Espérate, a ver si lo pongo acá. A ver ahora. Vamos a ver si se ve. Bueno. Denle un poquito, un ratito y ya se tendría que ver. Bueno. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve ahora mejor. Anda, es un tema de conectividad. La otra vez también con las chicas de Ecuador no se podía ver, así que tuvimos que... Igual les iba a pasar igual los materiales, pero ahí después descárguenselos y ahí tienen, y van a tener todo esto. Acuérdense que estos materiales son complementarios, ¿sí? Algunas cosas son de la teoría que ustedes tienen en el módulo, otras cosas son complementarias y que las evaluaciones son sobre los materiales del módulo. Esto es para complementar un poco la clase y que ustedes se lleven un poquito más que lo que tienen en el módulo. Pero así que quédense tranquilos que no va a haber preguntas sobre las partes del cerebro y esas cosas. Eso es para nosotros, para la clase. Entonces, le decía que la lógica de las emociones es diferente a la lógica racional. Uno racionalmente espera un comportamiento, por ejemplo, ¿qué esperamos racionalmente? Y que la persona en un juicio se comporte, ¿no? Porque no le conviene. Cualquier tipo de juicio. Nosotros estábamos viendo un juicio penal y el imputado le tiraba al juez un vaso por la cabeza. Con toda la policía atrás, entonces, o el servicio penitenciario. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que no mida las consecuencias? ¿No? La lógica racional no nos servía para poder explicar lo que pasaba acá. Era la activación del cerebro límbico. Seguramente el juez ha hecho algo que para el cerebro de esta persona representaba una amenaza, pero una amenaza que pone en juego la supervivencia, porque no es cualquier amenaza que activa la amígdala de esa forma que yo reacciono agrediendo, pero es una especie de una agresión casi reptiliana, ¿no? Casi no te lo perdés si no estás prestando atención a los movimientos, ¿no? Te das cuenta cuando escuchas, lo primero que escuchás es el ruido, porque es más rápido el movimiento que la vista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con la respuesta rápida pero descuidada de la amígdala, ¿no? O sea, la amígdala está, o el sistema límbico, o la mente emocional, está preparada para reaccionar rápidamente, como dice Goleman. La rapidez de acción descarta la reflexión deliberada y analítica, que es lo que nosotros le pedimos a las personas, que puedan medir sus actos, controlar sus actos, no ser racionales. Cuanto más racionales sean las personas, mejor para poder negociar, porque si no, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay control sobre las emociones. Es muy difícil que una persona controle las emociones, salvo que haya entrenado en controlar las emociones.
Evolutivamente giró en torno a la decisión básica, ¿no? De prestar atención o enfrentarse a otro animal, lo que yo les decía hoy al principio de la clase. Esto tenía que ver con poder reaccionar rápidamente. Voy por la, por la sabana africana, aparece un animal, un predador, y automáticamente reacciona, ¿no? Bueno, en la sabana se ve, porque se ve venir de lejos, pero supongamos que no lo veo, lo veo de repente, y de repente acciona la amígdala, ¿no? Y actúo, no hace falta, a ver, no puedo ponerme a ver, bueno, ¿qué hago? A ver, votemos, a ver qué vamos a hacer. Pues, no, automáticamente salimos corriendo. ¿Cuál es uno está seguro de lo que hace, no duda, ¿sí? O sea, es una acción rápida, concreta, en donde yo no dudo de lo que hago. Porque si dudo, la freno la acción. O sea, no dudo. La acción se ejecuta sin ningún tipo de titubeo. Y la certeza es también en el sentido de que para mí en ese momento es un peligro. O sea, no hay posibilidades de dudar de eso, que eso es un peligro. El mecanismo que evalúa la decisión debe ser capaz de gran velocidad, porque ya tengo la amenaza acá encima. Es tan automática que no entra en la conciencia, ¿sí? Esto dice Goleman. ¿Por qué? Porque en realidad la conciencia queda inhibida, queda, digamos, hay más conexiones del sistema límbico hacia la conciencia o hacia lo que es la neocorteza, que de la neocorteza al sistema límbico. Por lo tanto, tiende el sistema límbico a controlar la corteza, ¿no? Bueno, uno controla al otro, ¿sí? Como que usurpa la corteza, ¿no? Invade. Bueno, nos invade antes que nos demos cuenta, no hay análisis reflexivo, no hay juicio moral, no sé si está bien o está mal. Esta cuestión de cómo, acá o sea, todo lo que es el plano de la moral, de la reflexión moral, eh, incluso la reflexión moral anclada a preceptos religiosos, ¿no? Mandamientos, lo que fuera, no, no, no sirven, no frenan la estampida de la amígdala, ¿eh? Entonces aparecen estas reacciones de personas que, eh, bueno, pero ¿cómo puede ser, no? Ahora podemos ver un ejemplo, porque uno, por ejemplo, una vez, algo que a mí nunca me cerraba cuando estudiaba teología, cuando estudiábamos a Heidegger, por ejemplo. Heidegger es un filósofo que a mí me gusta mucho, pero no me gusta que sea nazi, ¿no? Si hay algo que yo detesto es el nazismo y el fascismo. Y me gustaba Heidegger, pero yo no entendía cómo una persona tan inteligente podía ser nacionalsocialista, ¿no? Hasta que la leía Alice Miller, y que Alice Miller explicaba que esos movimientos, el nacionalsocialismo, el fascismo, o cualquier tipo de extremismo, el islamofascismo, el yihadismo, bueno, el conservadurismo o las doctrinas del mercado también, ¿no? Que son muy dogmáticas, que todas esas ideologías extremas eran ideologías emocionales, tenían un elemento emocional, ¿no? Que los mismos fascistas reconocían con el nombre de residuos, ¿no? Los residuos de la gente. Tenía que ver, canalizar los residuos era una forma que tenía el fascismo de atraer adeptos, ¿no? Y que la gente se sumaba a esos movimientos porque se sumaba emocionalmente, porque movía sus emociones, les permitía canalizar su dolor emocional. Bueno, después si quieren podemos hablar, profundizar esto, pero entonces empecé a entender por qué Heidegger, que era tan inteligente, podía ser adepto a una ideología tan brutal. Está bien, él después, pero nunca se arrepintió. ¿Por qué? Porque son dos, digamos, dimensiones diferentes. Yo puedo ser muy inteligente y tener mucho desarrollo de la neocorteza, pero cuando me afilio a una ideología extrema, lo hago desde el sistema límbico, no desde la neocorteza. Y después todo lo que yo justifico de ese movimiento es una justificación que está secuestrada emocionalmente. Si estoy razonando desde mis emociones. Entonces, como están totalmente separados, puedo hacer ambas cosas.
pude entender por qué Heidegger y un montón de otros intelectuales también, que uno ve que es muy inteligente, sin embargo, cuando hablan de ciertos temas es como que parecería que estuviera hablando de otra persona, con otra lógica. Sí, pero esta persona que hace, que escribe tan bien, que analiza tan bien los procesos históricos, ¿cómo puede ser que ahora justifique esto, ¿no? Eso falta, basta con leer los diarios, vamos a encontrar un montón de intelectuales que justifican tal o cual posición de tal o cual persona, y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque en realidad están trabajando diferentes partes del cerebro, que están inconexas, porque en realidad lo emocional está inhibiendo la corteza en ese sentido. Por eso no hay análisis reflexivo, no hay tiempo, pero también vamos a ver que esta situación en muchas personas es crónica, están todo el tiempo en esa situación, ¿no? Eh, Ejemplos sobran. Uno puede ver en la realidad un montón de ejemplos. Bueno, primero pensamientos y luego, perdón, primero sentimientos y luego pensamientos. Ahora después lo vamos a profundizar también esto, pero no siempre es así. Pero por lo general, la vía más peligrosa es cuando los pensamientos digamos, perdón, cuando los sentimientos aparecen antes que los pensamientos, ¿no? Ahora después lo voy a volver a retomar con un gráfico esto, pero es decir, hay dos vías de reacción emocional. Digamos, una autopista y la colectora, como yo le digo, ¿no? La autopista va más rápido, llego más rápido. ¿Eh? Tenía un tío que no quería, estaba en contra de los peajes, iba por la colectora siempre. Bueno, nunca llegaba a tiempo porque la autopista era mucho más rápida, pero bueno, esto es lo mismo. Entonces, la vía más lenta, ¿sí? Tiene que ver con la aparición primero de pensamientos y después de sentimientos. Y cuando yo pienso algo y eso que pienso me genera un sentimiento. Esto es normal, pasa todo el tiempo. Si yo, por ejemplo, y eso puede ser que produzca también una reacción emocional o produzca también un secuestro emocional, ¿sí? Pero, por ejemplo, si esta situación racionalmente representa un problema y pienso esto es un problema, o pienso acá esto es segura, o tengo un pensamiento catastrófico, ¿no? Porque tengo un sesgo cognitivo y veo todo negro, sombrero negro. Eso es un pensamiento que genera una emoción. Bueno, seguramente va a pasar tal cosa, no vamos a poder hacer esto. Ahí hay un pensamiento. Uno puede preguntar, bueno, ¿usted qué piensa? Y cuando piensa esto, ¿qué siente? Bueno, cuando pienso esto, siento esto. Perfecto, ahí hay un control, porque yo a partir del pensamiento le doy lugar a la emoción. Pero hay situaciones en donde la emoción surge sin el pensamiento, que es la primera vía de reacción emocional. O sea, hay emoción y no racional. Sentimos sentimientos intensos que son reacciones involuntarias. Me enojo, pero no está anclado a ningún pensamiento. Esto puede ser también por lo que yo les decía del hipocampo, ¿no? Que el hipocampo no tengo registro, entonces aparece la emoción y no sé por qué aparece esa emoción. Ahora vamos a ver cómo es que se activa esto. Ahí tengo un gráfico como para que veamos, porque esto también es importante. Después dice Goleman que también es una realidad infantil simbólica. Y esto es lo que tiene que ver con lo que yo les decía al principio de la clase, de que no importa lo que dice la realidad, sino lo que representa esa realidad. De lo que representa, digamos, la realidad en términos emocionales. Y acá hay varios dispositivos para tener en cuenta. O sea, por lo pronto podemos decir, la realidad es esto. Observo esto. Por supuesto que toda observación es una interpretación, no existe la observación 100% objetiva, toda observación es subjetiva, pero una cosa es la observación, que uno puede decir la puerta está cerrada, el jefe gritó, y otra cosa es el juicio, ¿no? El jefe es malo, el jefe habló mal, o la puerta está mal cerrada. Cuando hablamos del juicio estamos hablando de representaciones, de imaginación, que pueden o no corresponderse con la realidad. Entonces, acá la mente emocional es lo que significa, lo que representa esa situación para la mente emocional. Más allá de que sea o no sea una amenaza. Si
si los elementos que simbolizan la realidad disparan un recuerdo, por ejemplo, si los elementos que forman la realidad representan algo que coincide con el material traumático alojado en mi amígdala, ese material traumático se va a evocar y la persona o el cerebro va a reaccionar como si estuviera viviendo en ese momento esa situación traumática. Por más que esa situación traumática no esté más en la realidad, o por más que esa situación traumática haya pasado hace 20 años. No, total, pasó hace mucho, me sigue afectando exactamente igual. ¿Por qué? Porque para la mente emocional no existe el espacio-tiempo. Entonces, algo que me afectó en el pasado, bueno, en el presente también me puede afectar, ¿no? Salvo que yo después, bueno, obviamente trabaje con eso, pero aparecen pensamientos categóricos, pensar en blanco y negro sin matices. Yo le puse fundamentalismo, porque es parte de esta mente emocional. Por eso los fundamentalismos también, para que alguien, para captar a alguien emocionalmente, el fundamentalismo piensa en blanco y negro, ¿no? Buenos y malos, adentro o afuera, ¿no? Siempre hay una especie de lógica, una dicotomía, una lógica binaria. No hay tercero ahí, ¿no? Tercero excluido. Pensamiento personalizado, esto también tiene que ver con esto también está conectado con los sesgos cognitivos. El sesgo cognitivo tiene también un elemento emocional importante, porque el sesgo cognitivo surge a partir de una situación traumática, ¿no? Donde yo, por algo es que veo todo negro, ¿no? No es una cuestión de que lo hice a propósito. Los acontecimientos son percibidos con una tendencia a enfocarse en uno mismo, por ejemplo, ¿no? Se me lo hace a mí, lo tiene conmigo. Es una cuestión personal, ¿no? Me hace tal cosa. Bueno. Efecto balde en la cabeza, esto lo vamos a ver ahora también, ¿sí? Autoconfirmación y supresión de recuerdos o hechos que socavarían las convicciones. Esto es la búsqueda sesgada, cuando hablábamos de la búsqueda sesgada, es decir, yo busco solamente aquellas evidencias que confirman mi creencia y desconozco las otras evidencias, por más que sean muchas más, ¿no? O sea, es lo que también le decimos balde en la cabeza porque la persona, por más que le presentes evidencias en contra, no las va a ver, ¿no? No las va a poder tomar como parte de esa realidad. Estaba pensando en un ejemplo, ahora me olvidé, pero bueno, ya me voy a acordar. Bueno, ya me voy a acordar. Cuando algún rasgo, el pasado que se impone al presente, bueno, es lo que yo les decía recién, vas a ver que todas estas características se conectan. Cuando algún rasgo de un acontecimiento parece similar a un recuerdo del pasado, pero que ese recuerdo del pasado está cargado emocionalmente, la mente emocional responde activando los sentimientos que acompañan a ese acontecimiento recordado. Esto es lo más importante que nos tiene que quedar de la importancia de lo emocional para una negociación, porque el acontecimiento similar a un acontecimiento puede ser el tema a negociar. Entonces, si algún rasgo del tema a negociar o tema que estamos negociando parece similar a un recuerdo del pasado, y ese recuerdo del pasado aparte está cargado emocionalmente, y aparte esa carga es traumática, la mente emocional responde, y si es traumática va a responder agrediendo o va a responder defendiéndose. Bueno, vamos a ver un poco, después, bueno, la realidad específica del estado tiene que ver con el estado de ánimo, el estado general, ¿no? De lo que nos está pasando. También es importante tener en cuenta. Si todo esto que está sucediendo sucede cuando la persona está feliz o está en buen estado, la reacción emocional no va a ser igual que si está enojada. Podemos saber que cuando la persona se enoja o viene enojada de afuera, el enojo empieza a tener un efecto carga, ¿no? Me voy cargando cada vez más. Por eso no conviene
tratar temas sensibles cuando la persona ya viene mal por otra situación, porque ese malestar de la otra situación recarga la nueva situación. Entonces heredamos toda esa tensión y esa tensión empieza a formar parte del nuevo problema. Entonces no nos conviene. Nos conviene que, bueno, tranquilízate y hablamos mañana. Porque no es aconsejable. ¿Por qué? Por la carga, porque empieza a ser, es como una pila que se va cargando y de momento nos estalla a nosotros. Ahora lo vamos a ver. Esto quería mostrarles. Acá. Bueno, acá tenemos en color alargadito, es lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? El color alargadito verde turquesa es el hipocampo, la amígdala está circulito color, no es rojo, vendría a ser como un, bueno, vamos a decirle rojo. Y están conectados, ¿no? Mientras que el tálamo es lo amarillo, ¿sí? Y la corteza o este, ¿cómo se llama? El lóbulo occipital, vamos a decir que es lo que está atrás, ¿sí? O la corteza visual. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que, ¿cómo se activa esto de, y esto un poco recupera el tema de los pensamientos que, las emociones que, digamos, anteceden a los pensamientos? Y esto vamos a ver también que lo podemos ver en el lenguaje analógico. ¿Por qué? Yo observo algo a través de los sentidos. En este caso vamos a decir que es el ojo, pero puede ser cualquiera de los sentidos, ¿sí? Tenemos con los sentidos nos contactamos con el ambiente, es el límite o el contacto que tenemos con el ambiente es a través de los sentidos, de ahí pasa la información del exterior al interior y la señal, ¿sí? Va de la retina al tálamo, ahí fíjense, pueden ir siguiendo las flechitas, donde es traducida al lenguaje del cerebro, ¿no? Estoy viendo una situación. Bueno, cuando es traducida al lenguaje del cerebro, empieza a bajar información para todos lados, ¿sí? La mayor parte del mensaje va a la corteza visual, ¿sí? Donde es analizada y evaluada en busca de significados y respuesta apropiada. Ahora, si la respuesta es emocional, una señal va a la amígdala para activar los centros emocionales. ¿Qué pasa? Esto es el circuito largo, ¿no? Repasamos del el ojo que el caos de sensaciones es percibido por el ojo, es ordenado en el tálamo como lenguaje del cerebro, después viaja a la corteza visual donde es analizada esa información y se aloja esa información en el hipocampo y si hay algún registro emocional se aloja en la amígdala. Este es el circuito largo en el cual nosotros tenemos control. Ah, bueno, estoy viendo algo, eso que veo no me gusta, y me voy a acordar que no me gustó, y el no me gusta va a la amígdala, y lo que no me gusta va al hipocampo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Una porción más pequeña de la señal, cuando esto está sucediendo, viaja a la amígdala directamente, antes de llegar acá. Entonces, ¿qué pasa? Si esta señal tiene una carga traumática o tiene una carga emocional, va a activar primero la amígdala sin darle tiempo a la información a llegar digamos, a la corteza visual, y yo voy a reaccionar sin darme cuenta de lo que está pasando. ¿Ah? Entonces, para repasar, la señal visual va primero a la retina, de la retina al tálamo, donde es traducida al lenguaje del cerebro. La mayor parte del mensaje va entonces a la corteza visual, donde es analizada y evaluada en busca de significados y la respuesta apropiada. Este no hay ningún problema porque es, digamos, todo el proceso consciente. Si la respuesta es emocional, se aloja una parte en la amígdala y ahí termina la situación. Pero mientras eso está sucediendo, vendría a ser la colectora, por la autopista, directamente, sin pasar por la corteza visual, parte de la información va directamente del tálamo a la amígdala, permitiendo una respuesta más rápida. ¿Por qué? Porque si hay un peligro, no me da tiempo, no tengo tiempo de que llegue todo esto acá, necesito reaccionar mucho antes. Entonces, una porción más pequeña, entonces una respuesta más rápida pero menos precisa. Ahora, si esta respuesta
eh, tiene una carga emocional. Si no tiene carga emocional no pasa nada. De hecho, todo el tiempo está haciendo esto el cerebro. Lo que pasa es que reacciona cuando hay un problema o está conectado a una situación traumática. Si no, no reacciona. No todo el tiempo. Ahora, mientras yo estoy haciendo esto, ¿cuántas veces lo habrá hecho el cerebro? No sé cuántas millones de veces, pero yo no estoy reaccionando porque no estoy escaneando ningún peligro, ¿no? Ahora, si yo tengo problemas porque estuve en la guerra y me quedó esa sensación porque tuve una experiencia con una explosión de una granada, yo estoy dando la clase y se activa el vecino pone hace un ruido similar a una explosión, seguramente me voy a meter abajo de la mesa. Y después me decir, uy, era mi vecino que estaba con una máquina ¿no? que hace el mismo ruido. ¿Pero por qué? Porque yo tengo un problema con ese ruido, tengo alojado una situación traumática. Entonces, cuando sucede el ruido, automáticamente mi amígdala lo escanea y dice, esto es peligro, la bomba, granada, volvemos a esa misma situación y reacciono protegiéndome. Esto explica las reacciones a veces desconectadas con la realidad que pueden tener las personas. Bueno. ¿Qué más? Tres conceptos como para repasarlo, ¿sí? La amígdala como depósito emocional, el inconsciente cognitivo y el hipocampo en relación con la amígdala y su relación con la memoria. Primeramente, la amígdala puede guardar recuerdos y repertorios de respuestas que efectuamos sin saber exactamente por qué lo hacemos, porque el atajo desde el tálamo hasta la amígdala evita la neocorteza, ¿sí? Esto es lo más peligroso porque no tengo conciencia, no tengo control racional y consciente de lo que pasa. Los soldados norteamericanos lograron ralentizar esta situación y controlarla, ¿sí? Pero naturalmente no se puede controlar. Este desvío permite a la amígdala hacer depósito de impresiones y recuerdos emocionales de los que nunca fuimos plenamente conscientes, ¿sí? Porque va registrando un montón de cosas que no necesariamente pasan por la conciencia. El inconsciente cognitivo, si en las primeras milésimas de segundo durante las cuales percibimos algo, no solo comprendemos inconscientemente de lo que se trata, sino que decidimos si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Este inconsciente presenta la identidad de que vemos, sino una opinión sobre ello. Es decir, esto es interesante porque esto tiene que ver con la intuición y tiene que ver con un mecanismo de, digamos, de seguridad personal que, que dejamos de lado porque hemos racionalizado todo, ¿no? Entonces, yo creo que se los mencioné, un autor que se llama Gavin de Becker, que es un abogado norteamericano, especialista en conductas violentas, un asesor de seguridad muy importante del gobierno norteamericano y demás, y él trabaja esto, ¿no? Recupera esta idea de inconsciente cognitivo, porque él dice, el cerebro nos manda señales de peligro que son inconscientes, pero que registramos y que muchas veces nos alertan de peligros eh, antes de que sucedan, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ir caminando por una calle y sentir que no puedo cruzar la calle, que no tengo que ir por ahí, que no tengo que subir al auto, que tengo que salir corriendo. Esos flashes, esos choques que tienen que ver con la intuición, es parte del rol del inconsciente cognitivo, ¿no? Que son mecanismos naturales de escanear eh, la realidad de forma tan rápida que no pasan por la conciencia. No toda la realidad pasa por la conciencia. Por eso conectarnos con lo que sentimos implica también mejorar este inconsciente cognitivo, ¿no? ¿Qué siento? No, bueno, estoy en realidad pensando, o sea, salir del pensamiento racional. ¿Qué siento, no? ¿Qué me está pasando? Poder conectarme con las sensaciones que estoy tengo, más allá de lo que pienso. Porque pienso, no, yo tengo que poder mediar esto, porque estudié, porque me leí los libros, porque vi el examen, porque es un tema que me parece que es un tema fácil. Sin embargo, me siento mal. Sin embargo, me duele el estómago cada vez que tengo que mediar esto. Sin embargo,
me tiembla la voz cuando hablo con esta persona. ¿Qué señales me está dando el inconsciente cognitivo que yo no estoy escuchando? Y eso hace que me meta en problemas. Siento que no puedo confiar en esta persona, por ejemplo. Bueno, tomemos nota de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Algo está haciendo esa persona para activar este inconsciente cognitivo. Es un mecanismo de intuición que nosotros no desarrollamos. Los que hacen quizás mindfulness o lo que se llama atención plena, logran poder conectarse con esta situación, poder entender, poder percibir qué es lo que está sucediendo en la sala, ¿no? Más allá de lo dicho, poder prestarle atención a todos los detalles. Es poner, digamos, en juego el inconsciente cognitivo, ¿no? Que es digamos, una habilidad que tenemos, un mecanismo no solo de seguridad, sino también para poder este, percibir aquellas cosas que no son racionales y que no son, digamos, que son más bien inconscientes, ¿no? Que sucede. Bueno, y después el hipocampo y la amígdala también, dos partes muy importantes del sistema límbico en relación con lo que es la memoria. Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales, su depósito es la amígdala. El hipocampo está más comprometido en registrar y dar sentido a las pautas de percepción que a las reacciones emocionales. Mientras el hipocampo recuerda los datos simples, la amígdala retiene el clima emocional que acompaña esos datos. Pero no solamente es lo que sucede, sino también es el clima emocional, porque eso es lo que también forma la representación, de lo que representa esto para mí. Esto es un problema, no tanto por el contenido, sino por el clima emocional. Y acá podemos hacer un puente entre lo que vimos con los axiomas. El problema es la relación, porque el problema no es el contenido, sino que lo tengo que charlar con José. Y yo a José no me lo fumo, porque la verdad que es un maleducado, no saben lo agresivo que es. Ya de pensarlo me pongo mal, no, la verdad que tengo una rabia con José. Bueno, fíjense que no es el contenido, sino que es el clima emocional. Entonces muchas veces no es tanto el tema, sino el clima emocional que se genera en relación al tema. Entonces, ¿qué pasa emocionalmente con esto? O sea, hay que poner todo junto, todo se da junto, ¿no? Un ejemplo, el hipocampo es crucial para reconocer el rostro de determinada prima, ¿no? Pero la amígdala nos dice si nos gusta o no nos gusta esa persona. Iba a decir otra cosa. No, ya está, el comentario del. El lenguaje analógico, yo les decía, fíjense que cuando hagamos las microexpresiones faciales, decíamos que sabíamos que una microexpresión facial era verdadera cuando aparecía antes o durante la oración que esa persona estaba diciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las emociones a veces van más rápido que la conciencia, ¿no? Siento algo y después lo armo racionalmente, ¿no? Estoy decepcionado por lo que vos me dijiste. Y obviamente que primero estoy diciendo eso y estoy sintiendo, pero estoy sintiendo más rápido de lo que tardo en decirlo. Entonces, siempre la emoción, por lo general, antecede, está conectada al pensamiento. ¿Sí? Porque acá estoy hablando de una emoción que surge de este pensamiento. Estoy pensando eso, sintiendo eso y diciendo lo que siento, pero la emoción se dispara más rápido. Por eso la microexpresión que se genera en el sistema límbico, se genera en la amígdala, es una microexpresión que va más rápido que el discurso digital, con el lenguaje digital que yo desarrollo desde el centro de la neocorteza. Bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo, yo estoy hablando demasiado me parece, ¿no? No sé si quieren comentar algo, preguntar algo, anímense a preguntar. Yo voy a tomar. Estoy aprovechando a tomar mate porque me permite que no se me seque la garganta y empiece a toser, porque era horrible empezar a toser en la medio de la grabación. Pero mientras yo hago esta pausa, si quieren preguntar algo, aprovechen para preguntar, lo que sea. Si alguien quiere comentar algo, algún ejemplo o lo que sea, ¿eh? No se queden con ganas de participar.
Bueno, nos queda muy poquito. Ahora, acá les puse también, porque esto que les decía, por qué muchas veces las experiencias traumáticas de los primeros años no se recordaban, y es lo que habíamos mencionado, ¿no? Que durante la primera etapa de la vida, otras estructuras, sobre todo el hipocampo, que es crucial para los recuerdos narrativos, y la neocorteza, asiento del pensamiento racional, no se desarrollaron todavía, ¿no? Entonces, en la memoria, la amígdala y el hipocampo trabajan juntos. Cada uno almacena y recupera la información especial de manera independiente, pero trabajan asociados. Mientras el hipocampo recupera la información, la amígdala decide si esa información tiene alguna valencia emocional. Pero la amígdala, que madura más rápidamente en el cerebro de un niño, tiene muchas más probabilidades de estar totalmente formada en el momento del nacimiento. Las otras partes todavía no. Entonces, todo lo que es el registro emocional, un niño incluso antes del nacimiento, lo registra. Lo registra. Bueno. Bueno, esto es lo mismo que yo eh, les mostraba recién del gráfico. Un poquito hablar de lo que es la neocorteza, el tema que tiene que ver con cómo controlar lo emocional, porque lo emocional se da siempre. El problema es cuando lo emocional inhibe a este gerente emocional, que es la neocorteza, ¿sí? O los famosos lóbulos prefrontales, que también, así como el hipocampo está inhibido muchas veces por el cortisol, los lóbulos prefrontales también, ¿sí? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el ejemplo que pone Daniel Goleman, y lo pongo no porque lo ponga Goleman, sino porque es algo que a todos nos ha pasado seguramente alguna vez, y es la situación del examen, ¿no? El famoso examen, no todos, pero esos exámenes que a uno le generan estrés ya cuando inicia la materia, ¿no? Dice, cuando tenga que dar todo esto, ¿no? Y ya va estresado al examen. Y, y ese estrés alto, uno está en el examen y responde, pero cuando termina el examen se empieza a acordar mucho mejor de las cosas, ¿no? Uno dice, uy, che, si me hubiera acordado ahora, me hubiera tomado ahora, me acuerdo todo. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? La situación de estrés no nos permite pensar claramente. Y esto es algo también que yo me detengo, porque lo que yo he visto en las mediaciones es que las partes no pueden pensar claramente. ¿Por qué? Porque están inhibidos muchas veces los lóbulos prefrontales. Esto nos permite a nosotros entender por qué las personas. Entonces hay que dar un espacio a que, y permitir o generar, digamos, las condiciones para que las personas se puedan relajar en una mediación. O sea, si yo utilizo un lenguaje muy jurídico, me pongo en una posición muy rígida y, digamos, asemejo el proceso a un proceso judicial, bueno, está lejos de la relajación, está más ¿no? Uno se pone más tenso. Entonces, ya el conflicto en sí es tenso. La otra vez cuando estábamos en la defensoría con la mediación esta de los vecinos, yo veía la tensión y uno estaba tenso también, ¿no? Porque no sabía, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Y eso a veces no lo piensa de todo correctamente, después se le ocurren cosas cuando sale. Entonces, tener conciencia de eso y generar y anticiparnos y empezar a generar un espacio de que las personas se encuentren relajadas. Por eso el primer encuentro, la creación de la relación de ayuda que establecemos con las partes es muy importante, porque es ahí donde empezamos a generar el espacio donde la persona puede respirar y puede relajarse. La otra parte impugna, bueno, lo separamos, hacemos otro tipo de dinámica, vamos a una reunión privada, tratar de, por supuesto que una cuota de estrés que va a estar, porque el estrés está porque yo tengo que resolver este problema. Esto para mí es importante, por eso vengo a la mediación, si no estaría haciendo otra cosa. Entonces, ya de por sí tenemos un estrés porque tenemos una situación conflictiva, pero hay que tratar de reducir lo más posible. ¿Para qué? Para poder llevar a las personas a estar en un plano racional,
que puedan pensar y que estén relajados también. En tanto yo estoy relajado y logro tener conexión de los lóbulos prefrontales con el sistema límbico, voy digamos, resistir los intentos de golpe de estado que me puede dar el cerebro emocional. Porque el cerebro emocional es como un golpe de estado que da, usurpa a la neocorteza y le hace laburar a favor con los intereses emocionales. Lo que pasa es que ahí empezamos a trabajar mal. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, si yo tengo un control de los lóbulos prefrontales, bueno, va a ser más difícil, estoy relajado, entonces ya va a ser más difícil ¿no? que aparezca. ¿Por qué? Porque me siento seguro acá. Entonces la amígdala dice, no, está seguro, está bien, listo. Eso lo podemos generar. Por eso digo, es más importante que las preguntas, más importante es el primer acercamiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que vimos, ¿no? Si no lo repasamos, empatía, escucha activa, aceptación del self del otro, autenticidad del mediador, la aceptación plena del otro como persona, con sus miedos, con su lógica, sin estar de acuerdo, no importa, no tenemos por qué estar de acuerdo porque somos neutrales. Con todo eso vamos a lograr, ¿para qué? Para lograr esto también. Ahora, repasando un poquito a Goleman, ahí les puse las páginas del libro de Goleman, van a ver que no coincide el año porque son distintas ediciones que yo usé, pero no importa, es el mismo libro. No sé por qué puse 2000 ahí, porque la que cité fue la del 95. Bueno, pues usé otro libro, puede ser que haya usado el que tengo en PDF, que es otra versión, que no me gusta esa versión porque no se entiende bien, no importa. Nexo muy fuerte entre la conformación del cerebro y la actividad de los lóbulos frontales, las emociones y el estado de ánimo. Hoy no hablamos mucho de las emociones, del estado de ánimo, eso es un tema aparte. Hay un capítulo de Rafael Echeverría en la ontología del lenguaje sobre la relación entre estado de ánimo y lenguaje, que es muy interesante para el coaching, pero también es muy interesante para el mediador. Si no lo tienen y lo quieren leer, ese capítulo, después les paso el libro para que ustedes puedan ir al capítulo, para el que quiera, no es obligación porque es optativo también eso. Mayor actividad en el área frontal izquierda, que en la derecha tienden a tener un carácter más positivo y optimista. Sí, esto tiene que ver, bueno, con cómo es cada uno. Esto no importa tanto, porque ya depende de la historia de cada uno. ¿Qué dice Goleman? Que el regulador del cerebro para los arranques de la amígdala parece encontrarse en otro extremo del circuito más importante, la neocorteza, ¿sí? Básicamente los lóbulos prefrontales, detrás de la frente, por eso prefrontales, ¿no? Están detrás de la frente, la corteza prefrontal parece entrar en acción cuando alguien siente miedo o rabia, pero controla el sentimiento con el fin de ocuparse más eficazmente de la situación inmediata, o cuando la nueva evaluación provoca una respuesta totalmente diferente. Es decir, no necesariamente me enojo y pierdo el control, ¿no? Yo me puedo enojar y tener lo que hacen los soldados norteamericanos, es entrenar esta corteza, este lóbulo prefrontal, en estas situaciones extremas. Entonces, las que gobiernan nuestras emociones son los lóbulos, las zonas prefrontales. O sea, esas las que tenemos que mantener conectadas todo el tiempo. Si no se trata de anular las emociones, sino de que las emociones surjan en un espacio en donde estén controladas por estas zonas prefrontales. Y esto lo hago con creando espacios o creando un ambiente de seguridad. La mayor protección de información sensorial desde el tálamo no va a la amígdala sino a la neocorteza y a sus centros principales para recoger y dar sentido a lo que se percibe. Esto es lo que vimos con el gráfico que iba a la corteza, a la corteza visual, y de ahí se analizaba la información. Esa información y nuestra respuesta a la misma quedan coordinadas por los lóbulos prefrontales, asentamiento de la planificación y de las acciones organizadas hacia un objetivo, incluidos los objetivos que son emocionales, ¿no? La neocorteza es una serie de circuitos que registran y analizan esa información. Comprende y por medio de esos lóbulos organiza una reacción. Esto es cuando nosotros trabajamos, hacemos las cosas razonando. Ese es el mecanismo. Ahora, esta progresión que permite el discernimiento en la respuesta emocional es la combinación
corriente con la excepción de las emergencias emocionales. Las emergencias emocionales saltan por los aires de este circuito y es cuando aparece una situación de extremo peligro, ¿no? O que representa un extremo peligro. Cuando una emoción entra en acción, momentos después de los lóbulos prefrontales se ejecutan lo que representa una reacción riesgo-beneficio de las infinitas reacciones posibles. Esto es cuando yo puedo evaluar, bueno, ¿qué hago? A ver, estamos hablando de situaciones donde no hay un desencadenamiento del miedo tan fuerte, ¿no? Como puede haber un secuestro emocional. Entonces, cuando una emoción entra en acción, momentos después los lóbulos prefrontales ejecutan lo que representan una reacción riesgo-beneficio. Bueno, ahora, la reacción o la respuesta de los neocorticales o de los lóbulos prefrontales es más lenta que el asalto emocional porque supone la participación de más circuitos. Entonces, si hay junto con esta situación, con este proceso, aparece una situación que la mente lo escanea como un peligro, va a aparecer lo que se llama el secuestro amigdalino. O sea, esto queda inhibido porque se anticipa lo otro. ¿Por qué se llama secuestro amigdalino? Porque surge de la amígdala, ¿sí? También podemos llamarlo secuestro emocional o reacción emocional. El lóbulo prefrontal izquierdo, ¿sí? Puede ser un circuito nervioso que puede desconectar o mitigar los arranques emocionales, salvo que sean muy, pero muy intensos, ¿sí? Estos también pueden darse en una situación de negociación, cuando son muy intensos. Bueno, actúa como una especie de interruptor, etcétera, etcétera, pero yo quería... Bueno, vamos a ver un poquito esto, ¿no? Acá estamos viendo cómo las emociones toman el mando, ¿sí? del cerebro. Esto es un asalto emocional, deme eso y solo yo saldré herido, porque evidentemente, por supuesto, que las consecuencias de un secuestro amigdalino también tienen digamos, un costo emocional, ¿no? Costo emocional importante y todos sabemos por qué. Rápidamente porque me queda muy poquito tiempo y tengo que terminar justo a las 6 porque a las 6 me arranca el otro curso, ¿sí? El curso B, que estamos en el módulo 2. Así que tengo que a las 6 sí, voy 2 minutos más y ya voy a cortar porque no, igual ya estamos terminando. El secuestro emocional, una cosa es el asalto emocional y otra cosa es el secuestro amigdalino. Son parecidos, pero cuando hablamos de secuestro emocional o amigdalino, estamos hablando de aquella persona que piensa, razona, pero lo hace en relación a las emociones. Yo puedo, por ejemplo, cuando los ideólogos del fascismo idearon todo el andamiaje de la estructura del fascismo y se dieron cuenta que tenían que controlar los residuos de la sociedad, estaban secuestrados emocionalmente porque pensaban, razonaban, pero los que razonaban en relación a sus emociones, a sus intereses emocionales. Entonces, que alguien razone o que alguien planifique, no necesariamente está actuando solamente racional, con control racional, porque puede actuar también con, digamos, una dependencia desde lo emocional. Un terrorista que planifica un atentado, por ejemplo, es lo más racional, porque se planificó el atentado. Es un ingeniero que planifica cómo va a poner la bomba, cómo va a hacer estallar, cuánto tiempo, ¿no? Toda una planificación, análisis de riesgo, con una ingeniería militar, si se quiere. Pero sin embargo está secuestrado emocionalmente, porque una persona que no está secuestrada emocionalmente no puede pensar en que va a matar miles de personas, inocentes, ¿no? Pues la famosa víctima colectiva que es inocente, porque ni siquiera son los que los atacaron, ¿no? Representan, bueno, no importa. Entonces, está secuestrado emocionalmente. Entonces yo puedo negociar secuestrado emocionalmente. Para terminar, ¿qué cosas puedo ver yo en las personas para darme cuenta si están en un secuestro emocional o están, digamos, secuestrados en un asalto emocional? Incapacidad para pensar, ¿sí?
no hay concentración. El pensamiento se subordina a las emociones. Algunas cosas las repetí porque me equivoqué, pero no importa, después tengo que cambiar. No se prevén consecuencias de los actos, ¿sí? No hay flexibilidad, no hay aprendizaje, no pueden escuchar. Aparecen miradas sin matices, cargadas de juicios morales, buenos y malos, ¿no? Por eso es importante separar las observaciones de los juicios, como vimos con Rosenberg. El modelo de Rosenberg de comunicación no violenta es un modelo que podemos aplicar para poder refrenar los secuestros amigdalinos y los secuestros emocionales. Trabaja desde lo emocional. No se distinguen las personas ni las cosas. No sé qué es un juez, lo que está, o es un mediador, lo que está enfrente mío, para mí es la amenaza, ¿no? No sé dónde estoy, no me importa dónde estoy, ¿no? No sé que estoy en una mesa de mediación, que nadie me amenaza, que no le puedo tirar la jarra de agua por la cabeza a la mediadora, o sea, eso no lo distingo. Esto no lo exime de responsabilidad. No estamos eximiendo acá al agresor, nada de eso. No se prevén las consecuencias. Algo que podemos ver también, bueno, acá después les dejo esto para que lo vean, es que aparece en el lenguaje, ¿no? Insultos, palabras a repetición o palabrotas. Cuando una persona cambia el tono de la narrativa y la narrativa empieza a ser una narrativa con palabras más fuertes o cambia el tono analógico, ahí estamos ante una escalada emocional y a veces conviene detener la reunión y generar un impas. Y con esto cierro con el impas. ¿Por qué? Porque el impas de 15 minutos es el tiempo que tarda la descarga de catecolaminas en hacer efecto. Entonces, antes, en un momento ya no las puedo tirar para atrás, pero hay un momento antes que se dispare que yo puedo decir, bueno, vamos a tomar un café, vamos a dar una vuelta, no digo que es por esto, vamos a parar porque estamos todos muy cansados. Así, tómense un café, vayan a tomar aire. Y ahí corté, pero tiene que ser en el momento, no tengo que esperar que escale, porque si no, después no me escucha la persona. Entonces ahí digo, bueno, listo, vamos a cortar. 15 minutos, 20 minutos, porque es el tiempo que tarda la reacción química en hacer todo su ciclo y el cerebro logra conectar nuevamente. Bueno. Me quedó el tema de, porque obviamente esta clase está preparada para 4 horas, no para 2, pero nos quedó el tema de lo que es la inteligencia emocional propiamente dicha. Por supuesto que trabajar todo esto es parte de la inteligencia emocional, poder reconocer toda esta lógica emocional es importantísimo. Y yo trabajé un solo aspecto de inteligencia emocional, que es el hecho de autoconocernos y poder ver qué nos afecta emocionalmente. Otras cosas ya las trabajamos antes, la empatía, por ejemplo, la escucha activa, las relaciones sociales, esas cosas ya las veníamos trabajando con la relación de ayuda, así que bueno, con esto también completamos un poco la inteligencia emocional, quedaría cerrar algunos temitas y hacer una especie de síntesis de algunas cosas. Bueno, llegamos al final del tema, yo ya les pasé estos materiales, ya los tienen, los pueden bajar tranquilamente. Voy a detener la grabación para no hacer la grabación tan larga. Ahí está.